con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Hola, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Compartiremos a partir de este momento la actividad de la gente de campo en el interior del país, también noticias del día y algunas jornadas para aprovechar a especializarse en esto de trabajar en el campo. En esta edición de Recuarto Agro hablamos con José Marcelino y Roberto Mondino. Retenciones, inundaciones y monocultivo fueron algunos de los temas sobre los que dialogamos con el ingeniero agrónomo José Marcelino, integrante del INTA Río Cuarto. Por lo menos la expectativa es de que por un lado suba el precio del maíz, por un lado la quita retenciones en maíz que se suma y el mantenimiento de la retención en soja. O sea que esa situación que para algún productor puede decir, bueno, no es la buena porque no quisiera no tener retenciones, para los agrónomos nos viene bien porque por un lado cae un poco el monocultivo de soja que está generando una gran presión de patógenos ya desde hace muchos años, la falta de cobertura de suelo y el aumento de área de maíz hace que en una zona tan frágil desde el punto de vista agroecológico como lo es todo el departamento de Río Cuarto y el sudeste de Córdoba en general, también lo es el este de San Luis, un poco tienda a revertirse, si bien no es una alternativa, pero también eso sirve como como un punto bueno para partida para el año siguiente para hacer maní. Es decir, el maní al haberse corrido hacia el sur, pensemos que no podemos hacer prácticamente maní sobre soja por la cantidad de patógenos comunes y sin maíz, yo digo, no hay maní. O sea que la probabilidad de que haya más maíz también va a inducir a que haya más maní y luego habrá que tener las precauciones para hacer un maní como corresponde porque sabemos que es un cultivo un tanto peligroso para los problemas de conservación de suelos. Muy complicado todo y a medida que nos desplazamos hacia el este más todavía porque cuando uno se va de Ruta 4 hacia el este, toda la zona de Guatimozín, Laborde, Ordóñez, Justiniano Pose, Marco Juárez, Intrivilla, toda la zona donde yo digo que es la que nos lleva los rendimientos en casi todos los cultivos hacia arriba en la provincia, realmente muy complicada, la visité la semana pasada, donde se está cosechando trigo ahora, lo que se podía, uno veía las máquinas en las lomas, no en la parte baja, gran parte de los bajos inundados, donde además esa zona tiene horizontes B muy compactados, donde el drenaje interno del suelo es muy lento, la infraestructura en canales no es la óptima, si bien en su momento se hicieron, pero luego los años de poca lluvia hicieron que se abandonara y la conservación de los canales no es tan buena, y por otro lado la humedad atmosférica hace que también el consumo de agua del suelo por la planta sea menor, o sea, la planta transpira mucho menos, ¿no? Y los maíces muy atrasados, como decimos en el campo, vi un maíz a la altura del alambrado, bueno, muy pocos, y bueno, también eso, la falta de piso, el sombrío que genera, en muchos casos complica lo que son las refertilizaciones, quizás haya que pensar si hay alguna plaga en las aplicaciones aéreas en vez de hacerla terrestre porque no va a haber piso, y luego ir pensando cuando uno mira un poco más allá lo que va a ser la cosecha, ¿no? Es decir, la dificultad de cosecha de trigo seguramente con un niño que aparentemente se está corriendo un poco más hacia febrero, marzo, abril, ya una época donde para la zona nuestra la recarga del suelo se hace en el mes de marzo, en años secos, no porque llueva mucho más, sino que porque se pierde menos el agua. Pensemos que si se pierde poco y encima llueve mucho va a ser muy complicado. Ventajas. Es más rentable sembrar maíz tardío que soja de segunda. La ganancia de la primera opción es de $265 la hectárea contra $176 de la segunda alternativa al sembrar en tierra donde se cultivó trigo, según un estudio. Nuevo gabinete. En un acto en el patio del Ministerio de Agricultura, Ricardo Burjay le presentó el gabinete que lo acompañará en su gestión como titular de la cartera. Algunos nombres ya habían trascendido y otros fueron sorpresa.
Participamos del remate de Alfredo S. Mondino desde Buena Esperanza, San Luis, en el cual Gabriel dialogó con Roberto Mondino sobre los comienzos de esta feria que, a pesar de las épocas difíciles en las que fue concebida, hoy forma parte del importante circuito de remates del país. Funden a mi razón y opacan mi corazón. ¿Quién soy? ¿Quién pudiera cerrar la puerta al pasado? Matar el tiempo a tu lado. Pensar que Roberto Mondino era un joven martillero, todavía lo es, pero en ese momento mucho más joven, cuando se inauguraban estas instalaciones hace 7 años. Roberto, debe ser algo muy caro para tus afectos y yo diría que un hito para la historia de tu vida. Sí, la verdad es que bueno, fue muy lindo arrancar todo. Acá el día que vinimos a mirar estas instalaciones era un campo con un galpón que estaba abandonado hacía muchos años. Y bueno, arrancamos de todo, de acomodar el terreno, de empezar con el primer poste, ir viendo. Planificamos toda la feria, la veíamos, nos reunimos antes de empezarla, la veíamos cómo iba a ser, cuántos corrales. La verdad que fue muy lindo, es como haber arrancado algo de cero, nació. Junto a Félix Noguera, Compañía General de Hacienda, la verdad que bueno, con ellos que son amigos, que a toda nuestra familia. Fue un momento duro del país en el año 2008 con todo el paro agropecuario, nos agarró en plena construcción de la feria, así que bueno. Y una ganadería a precios paupérrimos también. Sí, todo muy caído. El año ese del paro del campo se frenaron todos, tuvimos que cerrar la comercialización, entonces hubo alrededor de 2 meses, creo, sin comercialización, así que nosotros que estamos con todo esto, era pedir un cheque era cada vez más difícil, de pagar los postes, y bueno, y se fue haciendo y se armó un lugar con la familia malagueño, con Carlos, su mujer, su padre que estaba de antes, toda la familia de ellos, la verdad es que es muy lindo. El maíz necesita de mucho control en esta campaña. El ingeniero agrónomo José Marcelino nos explica cuáles son los necesarios. El maíz siempre es un cultivo que necesita mucha protección, desde malezas, que normalmente el productor lo hace muy bien, y bueno, todos los eventos biotecnológicos que ayudan al control de cogolleros, barrenadores, controlan algunas de los lepidópteros que lo atacan, así que habrá que estar muy atentos a los que pueden estar apareciendo. Y bueno, seguramente si acá tenemos piso, se podrán hacer aplicaciones, hay que tomarlo en el momento muy oportuno, lo cual requiere un monitoreo de potrero muy preciso, y que los colegas allí estén tomando la decisión correcta en el momento justo, porque realmente en los barrenadores hay que tomarlo desde entre oviposición y nacimiento, prácticamente son muy poquitos los días u horas en que hay que aplicar, y bueno, a veces si no hay condición de piso para un equipo terrestre habrá que apelar a los aéreos. También en el caso del maíz, si el precio lo permitiera, la condición costo-beneficio, uno tendría que pensar en enfermedades de hoja, ¿cierto? Biodiesel. Aseguran que el 90% de las plantas de biodiesel paralizaron su producción. Desde la industria sostienen que hay volumen disponible en la Argentina como para llevar el corte obligatorio con gasoil al 30%. Y teniendo en cuenta la situación de la industria, no sería una mala opción. Resignación. En los últimos años los productores de maíz y trigo resignaron entre el 40% y el 50% de los ingresos brutos a consecuencia de estas intervenciones en el mercado. En muchas zonas se siguió sembrando a pérdida a los efectos de mantener la rotación de cultivo y el sistema de producción, sostuvo Juan Manuel Garzón, economista del Instituto de Investigaciones Económicas de la Fundación Mediterránea. Les agradecemos su compañía y les recordamos que pueden ver los programas ya emitidos en www.rio4agro.com.ar. También seguir nuestra actividad por Twitter y por Facebook. Buenas noches, hasta mañana. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo.